En este video hablaremos de PostgreSQL. Los integrantes del grupo son Soraya Delgado, Claudia Navarro, Juan Maldonado y Patricia. La base de datos PostgreSQL, que es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos. Su código fuente está disponible libremente, por lo tanto es dirigido por una comunidad de desarrolladores, denominada PGDG. El proyecto PostgreSQL está basado en contribuciones de proveedores comerciales, empresas aportantes y programadores de código abierto. Sobre el market share, que es la cuota de mercado, corresponde al porcentaje que posee la empresa o negocio en un mercado determinado. Para el caso de PostgreSQL, como se ve en la gráfica, corresponde a un 10%. PostgreSQL se desempeña mejor en ambientes con altas cargas de usuario y consultas complejas, en donde la integridad de los datos es muy importante. Tiene la capacidad además de interpretar diferentes lenguajes de procedimiento almacenado, lo que permite a los desarrolladores escribir código usando el lenguaje de programación que se adapta a sus necesidades y requerimientos. Además, sobre PostgreSQL en Latinoamérica tenemos casos conocidos como los de Loma Negra y Quilmes en Argentina, los casos de Entel y la superintendencia de AFP en Chile y los casos de varias empresas de telecomunicaciones brasileñas. Las características de PostgreSQL es que trabaja con una arquitectura de cliente-servidor, donde el proceso del servidor vendría siendo Postmaster y la parte del cliente vendría siendo Postgres. Estos, para unirlos, trabajan con una memoria compartida, que entre ellos tenemos la Shared Buffer, el Wall Buffer, CLOC Buffer, Block Space, entre otros buffers. También trabaja con un gestor de almacenamiento, que es el responsable de la Administración General de Almacenamiento de Datos. En un servidor se crean uno o varios clústeres de base de datos, y la estructura física de este clúster se crea con el programa initdb. Con este programa se determina la ubicación física y el juego de caracteres. También tenemos ficheros y directorios. Los tres elementos principales a nivel lógico en un clúster son la base de datos, que son unas agrupaciones de esquemas que por defecto siempre hay tres, que son el template 0, template 1 y Postgres. También tenemos las tablespace, que son ubicaciones alternativas a la que por defecto tiene el clúster, y por defecto no se crea ninguno. Además de los roles, que engloba el concepto de usuarios, de roles de login y grupos de permiso, roles de grupo. Estos últimos son los mismos que los roles de Oracle. Por defecto, si al crear el clúster no se ha indicado otro usuario, se crea el usuario Postgres como superusuario. Y acá vemos cómo se organiza esta base de datos. Tenemos catálogos, tenemos eventos, tenemos los esquemas, en donde se puede crear un nuevo objeto, que puede ser un nuevo esquema, funciones, secuencias, tablas, vistas, entre otros, además de gestar los grupos y el login. Sobre la disponibilidad de PostgreSQL podemos decir que la alta disponibilidad está dirigida a escenarios de fallos de sistema o sitio. Y cuando hablamos de alta disponibilidad nos referimos a la replicación, balanceo de carga, tolerancia al fallo, conexiones agrupadas, consulta distribuida, gestión de divergencia. Y con respecto a esto, PostgreSQL tiene una alta disponibilidad, ya que nos ha escuchado de una base de datos que tenga Postgres que haya caído. Sobre la integridad, PostgreSQL y soporte integral referencial. Esta es una funcionalidad disponible en la base de datos relacionales, que garantiza la coherencia de datos entre relaciones aparejadas. La integridad referencial se define con el uso combinado de claves primarias, claves candidatas y claves foráneas. Escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad nos referimos a la propiedad deseable de un sistema, una red o un proceso que indica su habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad. PostgreSQL es altamente escalable, tanto en la enorme cantidad de datos que puede manejar como en el número de usuarios concurrentes que puede acomodar. Y en este cuadro vemos los límites que tiene PostgreSQL, como por ejemplo el tamaño máximo de la base de datos, que es ilimitado, el tamaño máximo de una tabla, que es de 32 terabytes, tamaño máximo de registro de 1.6 terabytes, tamaño máximo de campo de 1 gigabyte, máximo de registro por tabla ilimitado, máximo de columnas por tabla de 250 a 1600 dependiendo del tipo de columnas, y el máximo de índice por tabla, que también es ilimitado. Bueno, yo voy a hablar sobre las estadísticas con respecto a la performance. El performance de PostgreSQL es comparable con otras bases de datos comerciales y de código abierto. Es más rápida para algunas cosas y más lenta para otras.
Su performance es usualmente más menos 10% comparado con otras bases de datos. En su última versión tenemos avance en gestión de bloqueos, eficiencia en escritura, avance en solo índices. En otras operaciones de bajo nivel permite que PostgreSQL pueda manejar cargas de trabajo de volumen aún mayor. En números esto significa que hasta 350.000 consultas de lecturas por segundo, también consultas en almacenes de datos con acceso a solo índices 20 veces mayor, hasta 14.000 escrituras de datos por segundo y hasta un 30% de reducción de consumo de energía por la CPU. Respecto a cuántos usuarios conectados soporta PostgreSQL, el número máximo de usuarios puede sugerir el máximo de memoria utilizada posible. Generalmente PostgreSQL es un buen hardware, en un buen hardware puede soportar unos pocos cientos de conexiones. Si desea tener miles, debe considerar utilizar Connection Pooling Software para reducir la sobrecarga de conexión. Con respecto a para qué tipo de aplicación se utiliza, se puede utilizar para cualquier tipo de aplicación que pueda realizar un sistema operativo Linux o Windows, principalmente para programación en server, Java y para aplicaciones cliente-servidor complejas o críticas en el mundo Linux y ¿Qué plataformas son soportadas por PostgreSQL? En general, cualquier plataforma moderna compatible con Unix como Linux, Mac OS y FreeBSD. Puede ejecutar PostgreSQL, así como Microsoft Windows, las versiones de Windows basadas en MS-DOS como Windows 95, Windows 98, WinMe, entre otros. Puede correr PostgreSQL usando Sideway. PostgreSQL no depende en el comportamiento de ninguna arquitectura en particular, por lo que casi se puede asegurar que cualquier arquitectura es soportada por estos sistemas operativos, soporta PostgreSQL. Conectores soportados. Puede conectarse por Open Database Connectivity, que es un estándar de acceso a bases de datos que es desarrollado por SQL Access Group en 1992. El objetivo de la ODBC es hacer posible acceder a cualquier tipo de datos desde cualquier aplicación, sin importar qué sistema de gestión de bases de datos esté almacenando los datos. También se puede utilizar el Object Linking and Embedding for Database, abreviado OLDB, que en español significa enlace e incrustación de objetos para base de datos. Esta es una tecnología desarrollada por Microsoft, usada para tener acceso a diferentes fuentes de información o bases de datos de manera uniforme. También se puede utilizar JDBC, que son las siglas de Java Database Connectivity, que es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo donde se ejecuta la base de datos, desde la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice, además de los conectores propios de cada lenguaje. Lenguajes de programación soportados por PostgreSQL. La instalación de PostgreSQL solo incluye las interfaces de C y C embebido, si bien hay un enorme número de controladores dirigidos a varios ambientes de programación diferentes. Todas las demás interfaces son proyectos independientes que se distribuyen por separado. Esto le permite a ellos tener su propio calendario de lanzamiento y equipos de desarrolladores. Algunos lenguajes de programación como PHP incluyen una interfaz para PostgreSQL, interfaces para lenguajes ambientes como Python, Perl, .NET, JVC y muchas otras están disponibles. Bueno, aquí tenemos algunos logos de los lenguajes que Para instalar PostgreSQL nosotros vamos a la página oficial del sitio, a la parte de descarga. Nosotros vamos a instalar PostgreSQL para Windows. Así que vamos a descargas y aquí la página nos entrega para las distintas versiones. Vamos a descargar para la última versión, para 64. Cargado el instalador, vamos a proceder a instalar. La parte más importante de la instalación es cuando nos pide una contraseña. Esta contraseña nos permite conectarnos a la base de datos. Ahora vamos a realizar un ejemplo de cómo utilizar PostgreSQL. Lo primero que tenemos que hacer es acceder
a la base de datos con la contraseña con la que hicimos la instalación. Para poder crear una base de datos vamos a entrar a la base de datos, vamos a ir a esquemas y en la parte de public encontramos crear nuevos objetos. Nosotros vamos a crear una tabla. Lo primero que vamos a hacer es colocarle el nombre a nuestra tabla, la vamos a llamar alumnos. Luego vamos a definir las columnas. Vamos a agregar una columna, la vamos a llamar ID, le vamos a dar el tipo, que va a ser de tipo numérico, la vamos a definir como no null, la vamos a agregar y vamos a crear otra columna, a la cual vamos a llamar nombre. Le vamos a dar el tipo, la vamos a hacer de tipo text y la vamos a definir de la misma forma que la anterior. Ahora vamos a agregar una clave primaria. Vamos a seleccionar la columna que queremos que sea la clave primaria, la agregamos, luego definimos y vamos a colocar la segunda opción y luego la agregamos. Ahora ya tenemos nuestra tabla creada, así que ahí se creó, ahí está la tabla alumna. Ahora vamos a realizar una prueba, vamos a script y vamos a insertar datos. Nos entrega la sentencia lista, vamos a agregar un alumno, ejecutamos, ya le agregó, vamos a agregar otro alumno, le agregamos ya un tercer alumno. Ya hemos agregado todos los alumnos. Ahora vamos a realizar un ejemplo para ver los datos que tiene nuestra tabla. Vamos a hacer un select. El nombre de la tabla va entre comilla doble. Y realizamos, ejecutamos. Ahí nos entrega los datos que hemos guardado en la tabla.